Buenos días. Esperemos, por favor, 2 minutitos hasta que se conecten sus compañeros, por favor. Buen día, se escucha, ¿verdad? Buen día, doctor. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo está Ariel, Andrea, está Gabriel, Mariluz, Rafaela Buen y día, doc. buen día, ¿cómo está? Doctor, buen día. Es Mayra también, ¿verdad? Mayra. Buen día, ¿cómo están? Daremos inicio a a nuestra clase del día de hoy, que comenzamos ya nuestro segundo parcial y tenemos que avanzar el tema número 8. Es ese tema que corresponde para el día perdón, para el día de hoy. Eh, bueno, no había otra forma, teníamos que colocar nomás así también en nuestro PGC porque las semanas tampoco nos dan, porque son 17 semanas prácticamente de clases y son 17 temas los nuestros, así que bueno, necesariamente tenemos que avanzar un tema por clase. Bueno, el día de hoy es el tema número 8, que es la condición y el término de los contratos. Está de esa manera en nuestro PGC. A ver, ustedes en nuestro libro base lo van a encontrar como modalidades generales del contrato. A ver, por regla general, los contratos se perfeccionan o nacen a la vida del derecho en forma pura y simple. Perdón un momentito. De una manera pura y simple. ¿Qué significa? De que nacen, ¿sí? Y sus efectos se dan de manera inmediata. ¿Sí? De manera inmediata. Pero, ¿por qué se da esto? Porque no están sujetos a ninguna modalidad. Ahora, por la voluntad de las partes, muchas veces estos efectos que deberían cumplirse de manera inmediata no lo son así, porque son las partes quienes van a introducir al contrato ciertas modalidades generales. En nuestro caso, según nuestro PGC, tenemos que estudiar a la condición y al término o plazo como modalidades que las partes introducen al contrato con la intención de que no se den sus efectos de manera inmediata. Porque lo normal es que yo compre en este momento un televisor, pague el precio, me entregue el televisor y bueno, ¿no? Nació y sus efectos se dieron de manera inmediata. Pero muchas veces no sucede así. Entonces, la teoría nos dice que debe cumplir 2 requisitos las modalidades generales del contrato. Quizás hasta 3, pero nos habla de 2. Primero, de que debe ser excepcional. ¿Sí? Sí, lo ordinario es que los contratos nazcan a la vida del derecho y surtan sus efectos de manera inmediata. ¿Sí? Pero como hemos hablado, por voluntad de las partes puede que no surta sus efectos de manera inmediata. Y ese es el primero, ¿no? Y el segundo, que debe ser expreso. ¿Sí? Estas condiciones no se presumen. Necesariamente las partes deben introducir al contrato estas modalidades. Ya no se presumen aquello. Entonces, tienen que ser de manera expresa. De manera expresa, las partes tendrían que introducir estas modalidades generales al contrato.
El PGC, como les decía, solamente nos habla de la condición y del término. Sí, pero quizás en nuestro mismo libro base o en otra bibliografía van a encontrar una tercera modalidad que vendría a ser la carga, pero este no lo estudiamos nosotros dentro de nuestro PGC y tampoco lo estudia nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil se va directamente a hablarnos de la condición y del término de los contratos. La carga también es otra modalidad general. Esto por lo general se da en la donación con carga, ¿sí? Te dono mi, te dono mi casa a condición de que tú pagues o con esta carga de que tiene una deuda y tú lo tienes que pagar. Entonces, la carga también se estudia teóricamente acá, pero nuestro Código Civil ni nuestro PGC contempla. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la condición y el término como modalidades generales de los contratos. Ya vuelvo a reiterar, ambos lo que hacen es de que que el contrato no surta sus efectos de manera inmediata, ¿sí? Deben ser excepcionales. ¿Por qué? Porque no es lo ordinario que tienen. Los contratos por lo general nacen a la vida del derecho de manera pura y simple y sus efectos se cumplen de manera inmediata. Pero excepcionalmente las partes pueden introducir, ¿verdad? Que estamos hablando acá de la autonomía, de la voluntad de las partes. Entonces, las partes, mientras esté permitido por ley, pueden introducir este tipo de condición o término a los contratos. El, Este vendría a ser el avance de nuestro tema del día de hoy. Si nos damos cuenta, tenemos dentro de nuestro PGC los siguientes puntos a tratar: concepto de condición, clasificación de la condición, tenemos que hablar de la condición suspensiva, de la condición resolutoria, luego concepto de término, clases de término y efectos. ¿Sí? Esos son los puntos que prevé nuestro PGC. Entonces podemos comenzar inmediatamente con lo que es la condición. ¿Sí? La anterior clase, previo a la semana de evaluaciones, habíamos visto ya los conceptos genéricos, tanto de condición y término, porque lo teníamos en el contrato, en el tema de la forma de los contratos. Y ahí nos hablaba del contrato condicional, ¿se acuerdan? Cuando el contrato tenía una cláusula donde las partes establecían una condición. La condición sabemos que es una incertidumbre. Ese es de por conocimiento general. Sabemos que una condición introducida no sabemos si se va a dar o no se va a dar. ¿Sí? Si una condición de que mañana llueva, por ejemplo, es una condición casual. ¿Sí? Porque no está sujeta a ninguna de las partes. Ese tipo de condición es permitido dentro de un contrato. Pero si va a estar esta condición bajo el poder del que se está obligando, ahí nos dice el Código Civil que esta condición es nula. Es más o menos que si quiero mañana te regalo un auto. Es decir, eso está bajo el imperio de mi persona, porque yo soy el que se está obligando. Si esta condición tiene que ser casual. Pero vamos a ir viendo también acá en la clasificación este tipo de condiciones también que nos habla nuestro Código Civil, porque eso es lo correcto con lo que tenemos que avanzar, ¿ya? Pero no nos tenemos que olvidar en esa parte de la teoría. Voy a compartir hasta mientras mi pantalla, mi pantalla, este es acá. Ya, ahí tenemos lo que prevé nuestro PGC. ¿Sí? El concepto de condición vendría a ser el primer punto. Y la anterior clase hablamos que condición es aquel acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Acá ya también nos está dando la clasificación en este concepto o en esta noción de condición. ¿Sí?
aquel acontecimiento futuro e incierto, del cual depende el nacimiento de un derecho. Entonces estaríamos hablando de la condición suspensiva. Está en suspenso de que nazca el derecho. O la extinción de un derecho. Estamos hablando de la condición resolutoria. El derecho ya nació, lo que falta es que se dé la condición para que se extinga ese derecho. Entonces, de acá del concepto nosotros ya podemos sacar primero las características de la condición y luego la clasificación de la condición. ¿Cuáles son esas características de la condición? Decíamos, un acontecimiento, un evento, algo que tenga que suceder en un futuro, ¿sí? Porque se va a producir en el devenir del tiempo. Y segundo, es incierto. No se sabe si ese acontecimiento se va a producir o no. Vale decir, existe una incertidumbre, ¿sí? De que se vaya a dar o no en el tiempo. Entonces, ahí esto podríamos hablar como concepto de condición, como concepto de condición. Futuro, acontecimiento futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Futuro porque se va a producir en el devenir del tiempo, e incierto, no se sabe si ese acontecimiento se va a producir o no se va a producir. Nuestro PGC salta directamente a la clasificación de la condición. Pero una vez que veamos esta clasificación, vamos a ver también algunos artículos de nuestro Código Civil, donde nos habla también cuáles son los requisitos que debe cumplir la condición. La condición suspensiva, es decir, esta condición que está en suspenso todavía, es aquel acontecimiento futuro incierto del cual depende el nacimiento de un derecho. Por eso es que decimos que es suspensiva. El derecho no ha nacido todavía. ¿Hay germen de derecho? Sí, hay germen de derecho. Existe un germen de derecho en esta condición, lo que llamamos derechos expectaticios, ¿sí? Pero todavía no se ha convertido en un derecho adquirido por las partes o por una de las partes en este caso. Entonces, por eso nos dice que es una condición suspensiva. Está en suspenso el nacimiento de un derecho. No ha nacido todavía, ¿sí? ¿Hay germen de derecho? Claro que sí. Entonces, ahí para poder explicar tenemos que ver la subclasificación de la condición suspensiva. Primero tenemos a la condición suspensiva pendiente, ¿sí? Esa condición, ese acontecimiento todavía no se ha producido. Entonces, solamente hay derechos expectaticios, ¿sí? Van a ser expectaticios mientras no se cumpla esa condición. Por ejemplo, te regalo un auto si apruebas la materia de contratos. ¿Se dan cuenta? Sí, existe un derecho expectaticio. ¿Cuál es la condición? Que tiene que aprobar la materia. ¿Sí? ¿Está pendiente? Claro que sí, porque seguimos en el transcurso del avance de la materia. ¿Sí? Entonces, esta condición suspensiva pendiente. Sigue pendiente. Ese evento, ese acontecimiento todavía no se ha producido. ¿Sí? Entonces, el derecho es solamente expectaticio. No es un derecho adquirido. Condición suspensiva cumplida, ¿sí? En este caso, el acontecimiento, la condición se cumplió, se dio, aprueba la materia, ¿sí? Aprueba la materia. Entonces, ese derecho que era expectaticio, ¿sí? Se convierte en un derecho adquirido, ¿sí? Porque la condición se ha dado. Entonces, ahí estaríamos hablando de que ya nace ese derecho. ¿Sí? Ya no es solamente un germen de derecho, ya no es solamente un derecho expectaticio, ya es un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque la condición se ha cumplido. Y la condición suspensiva fallida, ¿sí? Es cuando la condición no se cumple. O se tiene certeza, nos dice el Código Civil, que la condición no se va a cumplir. Por ejemplo, la condición no se cumple. ¿Por qué? Porque termina el semestre y reprueba la materia.
¿sí? Entonces, ese es su germen de derecho, ese es su derecho expectaticio, desaparece. O se tiene certeza, vale decir, abandona la materia. ¿Sí? Abandona la materia, entonces se tiene certeza de que no va a darse la condición. Entonces, la condición suspensiva, vuelvo a reiterar, ¿sí? Va a ser ese acontecimiento futuro, incierto, del cual, ¿sí?, depende el nacimiento de un derecho. ¿Existe derechos expectaticios? Sí. ¿Germen de derecho? Sí. Pero tiene que darse ese acontecimiento para que se convierta en derecho adquirido. La condición suspensiva pendiente, ¿sí?, todavía no se ha cumplido la condición. Entonces, estamos hablando de derechos expectaticios, ¿sí? La condición suspensiva cumplida, cuando se cumplió, se dio ese evento, entonces ese derecho expectaticio se convierte en derecho adquirido. Y finalmente la condición suspensiva fallida. No se da la condición o se tiene certeza de que no se va a cumplir o no se va a dar ese acontecimiento. Entonces, esa vendría a ser la condición suspensiva. Cuando hablamos ya de la otra clase de condición, estamos hablando de la condición resolutoria, ¿sí? Bueno, aquí el derecho ya ha nacido, pero está sujeto a una condición, que en caso de que se dé esa condición, se va a extinguir ese derecho. Entonces, es aquel acontecimiento futuro e incierto de cual depende la extinción de un derecho. Y este tipo de condición también se subclasifica en tres: en condición resolutoria pendiente, en condición resolutoria cumplida y en condición resolutoria fallida, ¿sí? En la condición resolutoria pendiente, el derecho ya ha nacido, es decir, lo que falta acá es que se cumpla con la condición. Y si la condición se cumple, pues se extingue ese derecho, ¿sí? Por ejemplo, te regalo este auto y hago entrega del auto, ¿sí? ¿Sí? A condición de que no te cases con María, nos dice por ejemplo, nuestro libro base, ¿sí? Entonces, ya hago entrega de la movilidad. Ya le entrego la movilidad y le digo, te regalo este auto, ¿sí?, pero a condición de que no te cases con María, ¿sí? Ahí tenemos una condición. Esa condición está pendiente, ¿sí? Va a conservar ese derecho mientras no se case con María, ¿sí? Porque si se casa con María, entonces estaríamos hablando de la condición resolutoria cumplida, ¿sí? Es decir, el acontecimiento se cumple, entonces el derecho se extingue. El derecho se extingue. ¿Por qué? Porque se ha dado la condición. Entonces, ese es su derecho, se extingue. Y por último, tenemos a la condición resolutoria fallida, ¿sí? Es decir, en este caso, la condición, ese acontecimiento falla, no se produce. Entonces, ese derecho que se tenía que extinguir se da por bien hecho, se ratifica. María se casa con otra persona, ¿sí? María se casa con otra persona. Entonces, ese derecho se le consolida. Acá lo tenemos pendiente porque estamos bajo esa incertidumbre de que en este caso el acreedor, el beneficiario, se case o no con María, ¿sí? Si se casa, entonces estamos hablando de la condición resolutoria cumplida, ¿sí? Se extingue su derecho. Tiene que repetir, ¿sí?, hacer la devolución del vehículo. Caso contrario, fallida, no se va a dar, ¿sí? Ha fallado la condición. ¿Por qué María se ha casado con otro? ¿Sí? O esta persona se ha casado con otra. Entonces, ese derecho que estaba bajo esta condición resolutoria se extingue, ¿sí? Es decir, perdón, se ratifica, ¿sí? Se ratifica su derecho. Su derecho se ratifica. Esa es la clasificación de que nos habla nuestro PGC, la condición suspensiva
y la condición resolutoria. Las diferencias que podemos sacar punta, a ver, ambos son acontecimientos futuros e inciertos que las partes introducen de manera expresa al contrato. La diferencia sería de que en la condición suspensiva se encuentra en suspenso ese acontecimiento para que nazca el derecho, ¿sí? Mientras en la condición resolutoria el derecho ya nacido, ¿sí? Lo que se encuentra pendiente acá es de que se dé o no la condición a la cual las partes han introducido de manera voluntaria al contrato, y este derecho, si se da ese acontecimiento, por ahí está su nombre, ¿no? Resolutorio. Lo que hace es extinguir ese derecho. Entonces, ya si la parte, en este caso, ya me entrega la movilidad, lo que tengo que hacer es repetir esa entrega de la movilidad. Entonces, esas son las dos clases de condición que prevé nuestro Plan Global por Competencias y que lo tenemos regulado también en nuestro Código Civil. No obstante de aquello, si nosotros, toda esta parte que hemos hablado sobre la condición, lo tenemos regulado del artículo 494 al 503 de nuestro Código Civil, ¿sí? Todo esto que hemos hablado está ahí regulado, ¿sí? Tenemos a la condición suspensiva pendiente, a la condición suspensiva cumplida, a la fallida, a la resolutoria pendiente, resolutoria cumplida y resolutoria fallida. Lo tenemos regulado en nuestro Código Civil. Pero nuestro PGC no nos habla de los siguientes artículos, del 504, 505, 506 y 507, que me parece pertinente, como tenemos tiempo, de poder ver, porque ya en la segunda sesión hablaríamos del término de los contratos. Entonces, como tenemos tiempo, sería pertinente también de que podamos ver, por ejemplo, la condición casual, lo que les hablaba en un principio, ¿sí? Lo que les hablaba en un principio. Es decir, esta condición casual nos dice es válida, el 504, es válida la condición que depende únicamente de la casualidad y que de ninguna manera esté bajo el poder de las partes. ¿Sí? Si mañana llueve, te regalo una chamarra, por ejemplo. ¿Sí? Eso no está bajo el poder de ninguna de las partes, ¿sí? Porque nosotros no podemos dominar la naturaleza de esa manera. Entonces, si mañana llueve, te regalo una chamarra. Esa es simple casualidad. Y eso es lo que nos regula el artículo 504, la condición casual. Ese acontecimiento futuro e incierto va a depender de un hecho ajeno, ¿sí? No de un hecho que esté bajo el poder de las partes, ese hecho externo, ¿ya? No obedece a ninguna de la voluntad de las partes. Entonces, es eso que nos está regulando este artículo. Ese tipo de condición es válido dentro de un contrato. El 505 ya nos habla de la condición meramente potestativa. Si vemos aquí, ya está hablando de potestad, de poder. Por eso nos dice meramente potestativa. Son nulos, nos dicen nulos, los actos de enajenar un derecho o asumir una obligación, subordinándolos a una condición suspensiva librada a la mera voluntad del enajenante o del deudor respectivamente, ¿sí? No surte efecto jurídico, ¿sí? Porque acá depende, la condición depende exclusivamente de la voluntad o del capricho del obligado, ¿sí? Eso es lo que hablábamos en un inicio. Si mañana quiero, te regalo una chamarra. Es decir, ahí está bajo la potestad del obligado, ¿no? Si mañana no quiero, entonces no está librado a ese evento que sea ajeno o externo a las partes. Entonces, en ese caso, nos dicen que estos actos son nulos en nuestro Código Civil, cuando la condición es meramente potestativa, ¿sí? No se puede colocar este tipo de cláusulas a un contrato. Ahora si lo colocamos, ya sabemos que esta cláusula es nula, ¿sí? Es nula, aquella que está librada a la simple voluntad de las
del obligado, ¿sí? Del obligado. Ahí está siendo claro, ¿no? El obligado, quien se está obligando a cumplir una determinada prestación. El 506 nos habla de la condición mixta. Será válido el contrato cuya eficacia o resolución esté subordinada a una condición que dependa conjuntamente de la voluntad de una de las partes y de la de una tercera persona determinada, ¿sí? Entonces, depende de la voluntad de las partes y de una persona, de una tercera persona determinada. Eh, a ver, te regalo te regalo este auto, ¿sí? eh, si, si autoriza a tu padre, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, o te regalo esta chamarra si autoriza a tu padre, ¿sí? Está bajo esa condición de que participe también un tercero, ¿sí? Bajo la voluntad de un tercero, ¿verdad? Entonces ese tipo de condición también es permitida, la condición mixta, que está librada a la voluntad de las partes, pero también a la voluntad de un tercero, ¿no? Y por último nos habla de las condiciones ilícitas o imposibles. Las condiciones ilícitas y las condiciones imposibles se consideran no puestas, salvo que la condición haya sido el motivo determinante para la realización del contrato, caso en el cual este es nulo. Entonces, no podemos como partes introducir al contrato una condición ilícita o una condición imposible. De hacerlo, el contrato es nulo. Por ejemplo, poner una condición de que vaya en contra de la moral, en contra de las buenas costumbres. Por ejemplo, si traficas cocaína, te regalo $6,000. No puedo poner esa condición. Sería una condición ilícita o una condición imposible, es decir, que en este caso no se pueda realizar, no es posible de realizar. Te regalo mi casa si tocas las estrellas, por ejemplo, bajo esa condición, así que es humanamente imposible realizar. En ese caso, el contrato vendría a ser nulo. Entonces, ahí tenemos el estudio de la condición de los contratos. Vuelvo a reiterar, eh, la condición, acontecimiento futuro e incierto. Hay una incertidumbre de que se dé o no la condición. Hay esa posibilidad de que se dé, como también hay la posibilidad de que no se dé la condición. Primero. Futuro porque se va a dar en el devenir del tiempo. Por eso decía que estas modalidades hacen que el contrato no surta sus efectos de manera inmediata, sino mediata, con el transcurso del tiempo. Hemos visto la clasificación de lo que nos habla nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil nos habla de la condición suspensiva y la condición resolutoria. La condición suspensiva, hemos dicho de que es aquella condición o aquel evento, acontecimiento que si se da, se va a dar también el nacimiento de un derecho, pero existen ya derechos expectaticios, ¿sí? Al contrario, hablamos de la condición suspensiva. ¿Qué nos dice la condición suspensiva? La condición resolutoria. La resolutoria nos dice el derecho ya nacido, ¿sí? Solamente está bajo una condición de que si se da ese acontecimiento, ese evento, se extingue ese derecho. Entonces, en este caso, se tiene que repetir, se tiene que hacer la devolución. Y luego hemos visto lo que el Código Civil nos da ciertas características de las condiciones. Nos dice la condición, si es casual, es permitida, porque ese hecho es externo a las partes, no está bajo el poder o dominio de las partes. Y principalmente nos dice que la condición meramente potestativa, que esa condición, que ese evento o acontecimiento esté bajo el poder de dominio del obligado, en este caso, esta condición vendría a ser nula según nuestro Código Civil. Finalmente, hemos visto la condición mixta, ¿sí? Que también está permitida dentro de los contratos, esa condición donde existe la voluntad
la voluntad de las partes y la voluntad de un tercero. Ese tipo de condición también está permitido dentro de un contrato. Y lo que no están permitidos son las condiciones imposibles y las condiciones ilícitas. Imposibles, ¿por qué? Porque no se puede cumplir, es imposible cumplirlo. Y las condiciones ilícitas porque estarían yendo en contra de la norma, en contra de la moral, las buenas costumbres. Esas se las tiene por no puestas. En caso contrario, ese contrato vendría a ser nulo por la condición posible o por la condición ilícita. Ese es el estudio de la condición de los contratos. Vuelvo a reiterar, las partes son quienes colocan estas condiciones dentro de un contrato, pero también la ley, ¿sí? También la ley. La compra-venta tiene diferentes modalidades también. Tenemos compra-venta al contado, compra-venta a cuotas, como conocemos, ¿no? Y nuestro PGC no hace el estudio de la compra-venta con pacto de rescate, ¿sí? No está dentro de nuestro PGC la compra-venta con pacto de rescate y quizás ustedes ya hayan visto este tipo de contrato, quizás en obligaciones. Tal vez no, pero acá, por ejemplo, la compra-venta con pacto de rescate está bajo una condición resolutoria, ¿sí? Miren, es la ley quien coloca esta condición. Es que yo le vendo mi vehículo a Hernán Crespo, ¿sí? Y me reservo el derecho de rescatarlo. Cuando hablamos de bienes inmuebles hablamos de 2 años. Y cuando hablamos de bienes muebles, hablamos de 1 año. Entonces, yo tengo esa posibilidad de rescatar. Muchas veces dicen que esta figura es para hacer un préstamo de dinero, principalmente. ¿Sí? Principalmente es aquello, pero las partes deciden realizar una compra-venta con pacto de rescate. Eso lo tenemos en el artículo de estar 500 algo, dentro del contrato de compra-venta. La venta de la cosa vendida. Acá está, el 641 de la venta con pacto de rescate. El vendedor puede reservarse el derecho a rescate de la cosa vendida mediante la restitución del precio y los reembolsos establecidos por el artículo 645. ¿Sí? El término para el rescate, el 642 nos habla, el término para el rescate no puede exceder a 1 año en la venta de bienes muebles y 2 años en la venta de bienes inmuebles. ¿Sí? Si las partes establecen un término mayor, este se reduce al legal. Entonces, se dan cuenta, ahí está bajo una condición resolutoria. El derecho de Hernán ya nace. ¿Se dan cuenta? Ya nace el derecho de Hernán del vehículo que le estoy vendiendo. Pero está bajo una condición de rescate. Si en ese año, porque estamos hablando de vehículos bien mueble, si en ese año yo hago la devolución del dinero, pues entonces Hernán tiene que repetir, tiene que devolverme. Eso es lo que nos dice. Yo tengo el derecho a rescatar aquello. Entonces, ese derecho que ha nacido para Hernán, ¿sí? Se va a extinguir porque tiene que hacer la devolución. Obviamente yo también tengo que repetir, ¿verdad? Y tengo que reembolsar todos los gastos que ha hecho Hernán, porque Hernán ha pagado pues seguramente un impuesto a la transferencia, lo ha inscrito en las instituciones correspondientes, bienes inmuebles lo ha inscrito en derechos reales, eso lleva un gasto, lleva un trámite, obviamente ahí está el artículo, se tiene que reembolsar todo aquello, ¿sí? Pero, Doctor, sí, Hernán. perdón que le corté. Y en ese Sí, caso que usted indica con la compra-venta de vehículos en específico, ya. es 1 año. Sí, Pero ¿qué pasa si se compone una cláusula de interés convencional? Entonces ese contrato llega a ser nulo, porque ya, ¿cómo lo explico? O sea, ya crea un sí, usufructo.
No, algo Hernán, así. quizás ahí nos estamos confundiendo porque una cosa es el contrato de venta y otra cosa es el contrato de préstamo bajo intereses. Ahora, en este caso no podemos colocar intereses porque es una venta común corriente, solamente que está bajo una condición resolutoria, Hernán. Es una venta al contado. Usted me da su vehículo, yo le doy el dinero, pero firmamos un contrato compacto de rescate. Vale decir que yo tengo un año para poder rescatar. ¿Se dan cuenta? Por eso lo que les decía, más o menos pareciera que es un contrato de préstamo con entrega del bien y que usted vaya a pasárselo Por a eso su le decía el interés. Por eso le es, mencionaba lo del ya, no. interés. Porque como Quizás, normalmente, o sea, normalmente los prestamistas están haciendo esto, están haciendo compraventas con pacto de rescate pero no se perfecciona el derecho propietario sí. hasta pasados los 3 meses. Pasados los 3 meses, recién se perfecciona el derecho propietario y el tiempo, y de ahí ya pasa a una compraventa normal. Pero en ahí también se especifica un interés. Esa es mi pregunta más o menos, si es Ya, que un ese interés. interés convencional. Ya, tendríamos que ver ese contrato, Hernán, para ver si tal vez lo están haciendo de la manera de que es un contrato de préstamo solamente. Tendríamos que ver bien el contrato, porque en el contrato de compra-venta no tendría por qué ingresar una cláusula de interés, porque no es un préstamo de dinero. Entonces tendríamos que ver que quizás se firman dos contratos, Hernán, uno de préstamo y posteriormente a eso recién se perfecciona y ahí introducen intereses. Y Hernán, eso, fíjese, vendría a ser un contrato donde se tendría que interpretar necesariamente ese contrato, de qué forma han concluido las partes, ¿ya? Porque la compra-venta con pacto de rescate, ahí está su nombre, compra-venta. Y es un contrato de compra-venta no a plazos. ¿Sí? Es un contrato de compra-venta al contado, en el momento, solamente que las partes se colocan esa condición de poder, de que el vendedor pueda rescatar en ese año. ¿Está bien, Hernán? Gracias, doctor. Ya, está muy bien. Voy Doctor, a y si mandar, pusiera entonces una perdón, cláusula como esa, si se pusiera esa cláusula que indica el compañero, entonces automáticamente el contrato fuera nulo a no, efectos, digamos, de que hubiera alguna... no, en ese caso tendríamos que verlo porque ahí se tiene que, ustedes saben que el juez al momento de interpretar el contrato siempre busca establecer o que exista un equilibrio en las prestaciones de las partes. Ustedes saben que hay un principio que dice nadie puede incrementar su patrimonio en detrimento de otro patrimonio. Por eso en ese caso tendríamos que ver qué es lo que sucedería. Tal vez la cláusula sería nula, ¿sí? La cláusula podría ser nula, más no el contrato. ¿Se dan cuenta? No todo el contrato, sino solamente la cláusula. Pero tendríamos que verlo ahí en ese caso específico. No se olviden, vuelvo a reiterar, el juez cuando interpreta un contrato, porque este ya sería ambiguo, ¿verdad? Ya no sería tan claro el contrato. Cuando interpreta un contrato, el juez lo que busca, lo primero que busca es el equilibrio, que no exista un desequilibrio en las prestaciones. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que ver, quizás la cláusula puede ser nula, más no el contrato, ¿sí? Más no el contrato. Dejaremos acá, por favor, porque ya nos va a ganar el tiempo. Entonces, en 10 minutitos para nuestra segunda sesión, por favor. Permiso.